Vamos a ver una parte, una introducción a algo interesante que son las hiperplasias, ¿verdad? Que a todos nos llaman la atención. Entonces, vamos a ver que para saber qué vemos dentro del útero tenemos que conocer el endometrio normal que va correspondiéndose con el ciclo ovulatorio a nivel del endometrio. El objetivo es conocer la macroscopía del endometrio normal, ¿verdad? Y sus diferentes etapas durante el ciclo ovulatorio para que luego de estar capacitado poder visualizar el útero con el endometrio y diagnosticar la patología endometrial histeroscópica. Hay alteraciones fisiológicas del endometrio, hiperestrogenismo, hiperplasia secretoria, atrofia, y hay patologías de diferentes estructuras uterinas, que aquí las ven, no vamos a discutirlas todas ellas. Lo que sí es importante es saber que el endometrio tiene una capa funcional y una capa basal, y luego está el miometrio. Y la transformación del del endometrio va a corresponder a la ovulación, si es buena o es mala. También nos podemos dar cuenta de eso. Aquí tienen la capa funcional del endometrio con los vasos, y aquí tienen glándulas recubiertas por epitelio. Lo vamos a ver más en detalle. Aquí tiene cómo se van desarrollando los vasos, y esto es muy importante para nuestro diagnóstico, porque nosotros vamos a basar nuestro diagnóstico desde el punto de vista de los vasos, el calibre, la disposición, las glándulas, crecimiento y desarrollo, y el estroma, crecimiento y desarrollo adecuado. Todo esto va a producirse durante el ciclo, ¿verdad? Entonces, aquí tienen, si nosotros tenemos un buen estímulo endometrial, es porque hay buena ovulación. Aquí tienen un ostium ovulatorio, aquí tienen un folículo ya también ovulado, ¿verdad? Entonces, aquí está la correspondencia de cómo a través de la ovulación del ovario normal puede irse desarrollando el endometrio, y lo podemos diagnosticar por histeroscopía. ¿Qué elementos nos importan del punto de vista macroscópico? El color del endometrio, el calibre y la arquitectura vascular, el desarrollo glandular, la arquitectura del endometrio, que después va a ser importante para las hiperplasias, y el espesor endometrial. El endometrio proliferativo lo vemos acá, es un endometrio con vasos de calibre fino, acá ven algún puntillado finito, que son las glándulas en crecimiento y desarrollo, y el estroma también se encuentra en desarrollo adecuado a la ovulación, ¿verdad? Y la visión macroscópica es esta para nosotros, el calibre fino, las glándulas puntiformes y cómo va creciendo el endometrio. Los componentes histológicos: se van engrosando los vasos, las glándulas se van desarrollando, y el crecimiento del estroma va acorde con la ovulación. Aquí tenemos los vasos con el calibre ya algo más engrosado, las glándulas puntiformes. El estroma está aumentado, y ustedes esto lo pueden realizar simplemente con pasar la camisa sobre el endometrio. Ahí ustedes van a tener un dato muy importante visual de cómo está creciendo el endometrio. Y eso es importante para saber si está creciendo y se está desarrollando bien acorde con el ciclo de esta paciente. Aquí tenemos cómo van creciendo el calibre, cómo se van engrosando los vasos acá,
las glándulas, fíjense el desarrollo glandular normal, y el estroma ha crecido acorde a las exigencias de toda la función del endometrio. Aquí los vasos, fíjense, los vasos se van engrosando. A ver, las glándulas se van haciendo más puntiformes, se van notando más, y por supuesto que la impronta, si la hacemos, nos va a dar un espesor endometrial mayor. ¿Qué pasa en el endometrio secretorio avanzado? En el endometrio secretorio avanzado, acá tenemos el calibre de los vasos mayor, mucho mayor, las glándulas están más desarrolladas, crecimiento acorde, pero desde el punto de vista macroscópico, vean que los vasos están engrosados. Tienen una distribución dicotómica, con lo cual quiere decir que son vasos normales. La disposición dicotómica es lo que a nosotros nos sirve para ver que son vasos de aspecto normal macroscópico. Las glándulas ya son puntiformes y notorias, y por supuesto que la impronta es mucho mayor. Y luego aquí tenemos los componentes citológicos en el secretorio avanzado, fíjense, del punto de vista macroscópico, que es lo que más nos interesa a nosotros, están los vasos muy separados, las glándulas son muy notorias y la impronta está muy aumentada. Si ustedes lo realizan, aquí van a ver que este endometrio es un endometrio premenstrual. Incluso si ustedes ven aquí, hay algunos inicios de desprendimiento del endometrio en el premenstrual, ¿verdad? También a nivel del cuello se producen cambios. El endometrio se desidualiza, lo mismo que acá, ¿verdad? Ven un endometrio, una mucosa endometrial, endocervical desarrollada, aumentada de espesor. También a nivel del cuello se ven. Y aquí el endometrio premenstrual. Fíjense todo esta cómo aparece el desprendimiento a nivel histológico, ¿verdad? Con los componentes histológicos desidualizados, las glándulas desarrolladas. Y desde el punto de vista macroscópico, nosotros vemos los vasos desidualizados ya muy separados, ya están desprendiéndose el útero, y nosotros podemos decir fácilmente de que esta histeroscopía aquí nos está mostrando un endometrio en descamación menstrual. Por supuesto que está la otra etapa. Y esto se los traje para que ustedes, cuando vean esto, y si es una señora que tiene 32 años, no le indiquen, como he visto algunos informes que le informan endocervix fibroso. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Saben qué es? ¿Sí? ¿No? No. No. Es la plica palmea, el árbol de la vida, que va desapareciendo a través de los partos de la mujer. Y por eso no se trata de una fibrosis, se trata de una estructura normal, biológica, de una mujer sana que no ha tenido hijos. Distinto de la fibrosis. Esto sí es una fibrosis del canal cervical. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. El componente el endometrio atrófico tiene los componentes con los vasos que están muy frágiles, adelgazados, la atrofia subendometrial de las glándulas que pueden encontrar, que se ven, y el estroma, por supuesto, está totalmente disminuido. Así que, gracias por la atención, o por el aguante también.
desaburrir con esta charla. Ahora, esto sí, lo que decía Mafalda era que a ver si les enseñamos algo como la gente. Bueno, ahora viene. No. Esa es para mañana. Mucho adelanto. Está... Mira que yo insistí mucho con los agradecimientos, ¿no? Puse en todas las charlas agradecimientos. Bueno, hiperplasias endometriales. Terrible capítulo, porque cuando nos hablaban de la hiperplasia adenomatosa con atipía, atípica, sin atipía, con atipía, mira que tiene una hiperplasia simple, pero no tiene atipía, pero tiene una hiperplasia adenomatosa. Todo eso se acuerdan, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ponerlo a plano y que ustedes puedan... Va cayendo la banda fuerte, va cayendo la gente pesada. La histeroscopía diagnóstica. ¿Cuál es el objetivo? Definir y conocer los aspectos macroscópicos, histeroscópicos para el diagnóstico endoscópico, los componentes histológicos que intervienen en el desarrollo y la evolución de cada una de ellas, de las hiperplasias, para la profilaxis del cáncer de endometrio, ¿verdad? En el año 1952, Scully decía que a diferencia de los cambios premalignos del cérvix que se detectan, se pueden observar y evaluar periódicamente por medio del colposcopio, lamentablemente las patologías endometriales en ese momento no era posible evaluarlas. Pero después apareció la histeroscopía, que nos permite diagnosticar, controlar evolutivamente el crecimiento exagerado del endometrio y la expresión endoscópica. Este es un libro muy bueno, muy recomendable, porque les aclara realmente lo que es la patología del endometrio en cuanto a las biopsias y legrados endometriales. Entonces, aquí, ¿qué definimos por hiperplasia? Es la proliferación no fisiológica y no invasora del epitelio endometrial por un estímulo alto de estrógenos, endógenos o exógenos, provenientes de distintas fuentes. Y esto lo tienen que tener presente, provenientes de distintas fuentes. Siempre hay que pensar de dónde pueden venir las cosas. Aquí vemos, de nuevo no vamos a caer en esto, y aquí sí, la hiperplasia endometrial presentan todas las hiperplasias, aumento de la relación entre la glándula y el estroma, ¿verdad? Hay una variación del tamaño glandular, hay una variación de la forma de la glándula y hay una actividad mitótica menor que en el endometrio proliferativo, que tiene una actividad mitótica. Y entonces ahí lo que yo les decía de las definiciones, ¿verdad? Si era adenomatosa, atípica, con atipía, sin atipía. Todo eso empezó, fíjese, en el año 1961, hasta que ahora, en el año 1986, Kurman y Norris, y después se ve que Kurman se peleó con Norris y fue que hizo este libro, que es muy bueno. Y las hiperplasias siempre pasaban por un lugar donde se nombraba la atipía, hiperplasia atípica tipo 3, glandular con proliferación atípica, hiperplasia atípica, hiperplasia con atipía acentuada, hasta que, bueno, llegamos a esta etapa de hoy. Esta etapa de hoy nos permite clasificar a las hiperplasias. Fíjense qué fácil, es muy fácil, casi ni para sacar apuntes. Tenemos hiperplasias sin atipías, simple y compleja, e hiperplasias con atipías, simple y compleja.
Ahora, cuando hablamos de atipía, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la atipía? En los núcleos de las glándulas. Y así de fácil. Ustedes pueden tener una hiperplasia, una hiperplasia endometrial, según la clasificación de la OMS, simple. ¿Por qué es simple? Y bueno, porque los núcleos están bien, están conservados, no ha aumentado la cantidad de glándulas, pero sí cuando es compleja, ya cuando aumenta la cantidad de glándulas. Es el famoso back to back que dicen los anatomopatólogos, que las glándulas aumentan tanto que se pegan unas a otras. Para nosotros el back to back en el Uruguay es de las hinchadas de básquetbol, que es espalda con espalda y vamos arriba. Ese es el back to back para nosotros. Y después las que tienen atipía, fíjense, con los núcleos, que vamos a ver los núcleos ahora después. Entonces, en la atipía nuclear, ¿qué es lo que tenemos que ver en el núcleo? Tenemos que ver el crecimiento nuclear, los nucleolos que se hacen más prominentes, se hacen más visibles, se altera la cromatina nuclear, se pone en la periferia de los núcleos, en grumos, y hay una irregularidad del contorno nuclear. Son más redondeados, acá los ven, más redondeados, más vesiculosos, por extrapolar algo, los coilocitos podrían semejarse a este tipo de núcleo, ¿verdad? Y aquí tenemos, fíjense, empezamos a ver algunas simple, con aumento del número de glándulas, algunas glándulas quísticas, y el estroma está conservado, ¿verdad? Y aquí ustedes ven algunas imágenes de mitosis, pero se pueden ver imágenes de mitosis, pero esto no significa que sea atípico. Entonces aquí tenemos hiperplasia simple, con núcleos ovalados, contorno uniforme, fíjense en los núcleos alargados. Muy bien. Y aquí tenemos una hiperplasia compleja, como yo les decía, fíjense, back to back. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Los núcleos, fíjense, los núcleos son normales, tienen esa forma ovoidea, alargada, como aquí. Por eso es una hiperplasia compleja, pero el aumento de la cantidad de glándulas, pero con núcleos normales. Por eso es sin atipía. Pero ahora vamos a una hiperplasia atípica simple. Y una hiperplasia simple, uno puede decir cómo es simple y es atípica. Y sí, es simple, ¿por qué? Y porque todavía conserva una relación con el estroma. Algunas células algunas glándulas quísticas, ¿verdad? Pero fíjense, si miramos acá, en estas glándulas, el revestimiento, aquí ya los núcleos no están ovoideos y alargados, ya ahí se complicó. Los núcleos están aumentados, redondeados, la cromatina periférica, los nucleolos se ven más. Y aquí está la hiperplasia simple con un estroma abundante, por eso es una hiperplasia simple, porque conserva una relación con la glándula más o menos aceptable. Y después está la atípica compleja. Compleja porque aumento del número de glándulas, estroma conservado, pero ¿qué pasa? Las atipías nucleares empiezan a aparecer. Y es así de fácil. Entonces, desde el punto de vista la morfología macroscópica de esta alteración, en cuanto a lo que nos interesa a nosotros, que es la histeroscopía. Nos vamos a basar, como dijimos, el color del endometrio, la arquitectura vascular, el desarrollo glandular, la arquitectura del endometrio y el espesor, ¿verdad? Aquí la arquitectura vascular es extrapolar los conocimientos de una colposcopía, cuando uno ve neovasos, ¿verdad? En tirabuzón, desorganizados, que no tienen una división dicotómica,
Esos son los vasos anormales. Nosotros lo vamos a ver en la histeroscopía. Y aquí tienen, ¿verdad? Acá tienen una impronta que hicimos con la óptica, y aquí vamos a evaluar el color, el espesor, los vasos, la disposición de los vasos. Bueno, cuando vamos a hacer una histeroscopía, y esto es muy importante, la vamos a realizar en el día del ciclo que a nosotros nos sirva para la patología que queremos diagnosticar. Por ejemplo, si es una elección del día del ciclo de acuerdo a su última menstruación, o la historia clínica, si es una anovulatoria, una poliquistosis, en fin. Entonces esto nos va a permitir definir las alteraciones funcionales de la segunda fase del ciclo, que es donde nosotros vamos a ver que el endometrio en su mayor expresión. ¿Por qué? Porque durante el ciclo estuvo creciendo, y ahí lo vamos a ver cómo creció. Ahí te vamos a ver cómo sos. Fíjense aquí, por ejemplo, en una segunda fase del ciclo. Miren qué impronta, miren que seguramente un estrogenismo prolongado, ¿verdad?, que hace que tenga este espesor endometrial, ¿verdad? Y bueno, los desórdenes funcionales del endometrio, que ya los conocemos, pero aquí tenemos dentro de los funcionales la hiperplasia endometrial, y después tenemos los de la segunda fase del ciclo, la fase lútea inadecuada o LUF, el retardo del crecimiento endometrial, cuando debe ser coordinado, asincronía glándula estromal, maduración irregular del endometrio, que ahora vamos a ver alguna cosa de esta, y la descamación irregular y el endometrio atrófico. Esta es una clasificación de un agente de Cuba que por lo menos es aceptable y nos permite tener una idea un poco más concreta de cómo pasan las cosas. Aquí fíjense, en esta etapa, en la fase proliferativa, un endometrio puede estar atrófico o inactivo, un endometrio débilmente proliferativo, un endometrio disfuncional. ¿Lo ven? Es la señora que le hacemos una histeroscopía en día, mitad del ciclo, por ahí, y encontramos esto, que no se resuelve, hay pequeñas lagunas. ¿Qué pasa? Hay una descoordinación entre la ovulación y el endometrio, o mejor dicho, el endometrio se expresa de acuerdo a lo que el ovario le manda, ¿verdad? Y aquí tenemos, fíjense, un estímulo estrogénico prolongado, fíjense algunos vasos, algunos piqueteados, y un crecimiento exagerado, ¿verdad? Entonces esto puede ser una hiperplasia endometrial, puede ser, ¿verdad? Aquí hay una maduración irregular también, y aquí hay una descamación irregular del endometrio, no es una descamación endometrial normal. ¿Cuál es la expresión morfológica de esta alteración histopatológica en las hiperplasias? Hiperplasias simples, macroscópicamente. Fíjense, la arquitectura conservada. No hay vasos irregulares. Es un endometrio tranquilo, no nos presenta ningún tipo de sospecha. Pero pasamos a la hiperplasia de alto riesgo desde el punto de vista macroscópico. Fíjense, vasos engrosados, si bien son dicotómicos, pero son engrosados, y tienen un desarrollo polipoide en algunos sectores. Esto, como esta imagen, por supuesto que no la vamos a catalogar de una hiperplasia simple desde el punto de vista histeroscópico. Vamos a clasificarla como de alto riesgo.
y por supuesto que hay imágenes como esta, de este tipo, que ya entramos en el límite del carcinoma de endometrio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Le hacemos un legrado instrumental? ¿Sí o no? ¿Legrado instrumental? ¿No hay mayoría para el legrado instrumental? ¿Hay más mayoría para el AMEU? ¿No? Es como las encuestas, no responden, no contestan. Bueno, esto es una pequeña comunicación de un montón de casos que me pareció muy adecuada, muy seria. Está una pesquisa con una biopsia endometrial por AMEU. Tiene un valor diagnóstico elevado similar al legrado instrumental para el diagnóstico de las hiperplasias y del carcinoma de endometrio. No se encontraron diferencias significativas en el pareado de los resúmenes de diagnóstico entre uno y otro método. Y no se encontró diferencia en la proporción de muestras en cuanto a si eran suficientes o insuficientes. Todo fue igual, tanto el diagnóstico en el LUI como en la AMEU. Pero una ventaja que tiene el AMEU es que tiene una sensibilidad de un 71% y una especificidad de un 93%, que es muy importante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Las ventajas del AMEU: se realiza en el consultorio sin riesgos para la paciente, con anestesia local, un procedimiento de bajo costo, sin dilatación cervical en la mayoría de los casos. Acá ven ustedes esto. Este era el colador de té que o lo usábamos para el AMEU, o si no, cuando hacíamos té lo usábamos para el té. Teníamos uno solo en la clínica. Entonces, ¿qué hacíamos? Aspirábamos y toda la muestra la vertíamos en el coladorcito y lo poníamos debajo de la pileta o con suero, y lo que le enviábamos al patólogo en el formol era pura muestra para histología, y no le mandábamos un montón de coágulos mezclados con endometrio. Pruébenlo, es muy fácil y les va a dar muy buen resultado. Los patólogos se lo van a agradecer. En cuanto a las hiperplasias, fíjense, la mayor incidencia entre 31, un poco bajo, pero entre 40 y 60. Hiperplasias sin atipías, una gran cantidad. Hiperplasias con atipía. Y en la premenopáusica, hiperplasias sin atipía, y en las posmenopáusias sin atipía. Ya van bajando. Fíjense que no todas las hiperplasias son hiperplasias atípicas. Hay muy pocas, de las cuales nos vamos a topar nosotros en la histeroscopía, y de todas estas, fíjense, apenas escasas pacientes van a presentar una atipía. Por eso el valor de tener el ojo avesado y no sobrediagnosticar. Fíjense que la hiperplasia simple, compleja, hiperplasias simples, atípica, son las que menos evolucionan a la persistencia hacia el carcinoma de endometrio. Fíjense. Pero sin embargo, la que sí evoluciona por la persistencia a la progresión al carcinoma es la hiperplasia compleja atípica. Bueno, estos factores ustedes ya los conocen, los factores de riesgos, que son las posibilidades de tener un hiperestrogenismo, la obesidad, la transformación periférica de los estrógenos, la nuliparidad, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, que la hipertensión sobre todo está más cuestionada ahora, ¿verdad? Muy bien. Y otra cosa son los pólipos. Los pólipos es una proliferación benigna sobre la superficie endometrial constituida por glándulas, estroma, vasos sanguíneos largos y paredes gruesas.
Esta es la clasificación de la OMS, ¿verdad? Aquí tienen pólipos que pueden ser proliferativos e hiperplásicos, son los pólipos frecuentes, son atróficos, son funcionantes, endometriales, endocervicales mixtos. Acá vemos en el endocervix algunos pólipos, y aquí vemos otro pólipo en el endocervix, y después están los adenomiomas polipoides atípicos. ¿Qué pasa con los pólipos? Los pólipos pueden tener lesiones focales, ¿de acuerdo? Entonces las lesiones focales son donde se puede iniciar un carcinoma en el pólipo. Aquí tienen pólipos que son de aspecto muy feo, pero los pólipos pueden tener hiperplasias simples, complejas o hiperplasias atípicas. Ustedes tienen que evaluar macroscópicamente la superficie, la vascularización y la base de implantación, ¿verdad? Aquí están los vasos, la superficie puede ser rugosa y la base de implantación. Lo que importa es hacer la resección completa de los pólipos, ¿verdad? Los pólipos pueden ser entre el 0.8 al 8% transformarse y producir un cáncer de endometrio. Otros factores que ya los nombramos, el tamoxifeno, la obesidad, y los pólipos cuando son mayores de 1,5 centímetros, cuando la paciente tiene mayor de 60 años, puede ser de que el pólipo tenga mayores posibilidades de malignización, así como si tuvo una menopausia tardía, ¿verdad? Es decir, realmente hay pólipos que asustan y que son parte de un carcinoma. Seguramente que este carcinoma no se inició en el pólipo, porque para que se inicie en el pólipo una condición es que tiene que estar el endometrio alrededor del pólipo normal e iniciarse dentro del pólipo. Esta es una historia clínica de una hiperplasia, una paciente nuestra que estaba en estudio por esterilidad conyugal. Le hicieron una ecografía transvaginal, un pólipo endometrial, la enviaron a nuestro servicio de Casa de Galicia, le hicimos una histeroscopía, le encontramos un pólipo endometrial sin alteraciones macroscópicas, el endometrio era proliferativo normal, le hicimos una MEU, aparecía una resección parcial del pólipo, al examen visual del espécimen. El resultado de la anatomía patológica se enteró María porque se la encontró por el corredor con la señora y le dijo: estoy un poco angustiada porque me encontraron una hiperplasia compleja en el pólipo y el endometrio estaba normal, pero ¿qué pasó? El encuentro casual con la paciente muy angustiada fue porque como tenía una hiperplasia compleja en el pólipo, estaba en estudios por esterilidad, le hicieron una histerectomía. Pasa. Es como TNT, pasa en todos lados. Es así. Y bueno, potencial oncológico de las distintas series ya lo vimos. La hiperplasia típica, carcinoma invasor de 0,1 a 1%, cuando el carcinoma está confinado al pólipo. El carcinoma endometrio invasor originado en el pólipo está en el ápex, no en la base, ausencia de lesión en la base, y lo que les decía, el endometrio es periférico, es normal, ¿verdad? Entonces la atipía entre pólipo, dentro del pólipo, determina su potencial maligno, ¿verdad? Algunos tienen hasta un 28% de malignización. Bueno, muy bien. Acá ven algunos pólipos. Bueno, como conclusión, la histeroscopía es el método insustituible para el diagnóstico de las hiperplasias del endometrio, ¿verdad? Debe conocerse los resultados de la anatomía patológica para adecuar el tratamiento de cada paciente, ya sea hiperplasia o pólipo. No vayan a hacer lo que vimos recién. El AMEU es el gold standard para hacer
aspiración y mandarla al laboratorio. Los pólipos deben extirparse en su totalidad, enviarlos a anatomía patológica para un estudio pormenorizado y adecuar la conducta. Y la histeroscopía resulta ser el método adecuado para el tratamiento quirúrgico endoscópico y controlar la evolución del endometrio en las hiperplasias y definir la conducta de acuerdo a la misma. Yo creo que nos tenemos que poner contentos por algo, ese por qué terminamos, ¿verdad?